tardes, ¿cómo andan? Se levanta el telón otro viernes más y me dejaron sola, horrible, con el productor atrás de cámara y nada más. Así que Santiago, si estás viendo esto, espero que estés acá al lado mío el viernes que viene y además empezamos a traer nuevas novedades, ¿no? Empezamos a ampliar el bloque de la agenda cultural, por ahí empezamos a incorporar gente nueva que venga a hablar. Vamos a ver qué tipo de sorpresas. Pero antes nos vamos a meter de lleno en la primer nota que nos trae este programa el día de hoy y estamos hablando con Alejandro. Estuvo Lautaro haciendo la nota, él es escritor del libro Las dos muertes de Aramburu y nos explicó cómo fue que llegó, cómo empezó con este proceso de creación del libro, por qué las dos muertes de Aramburu también, si hay dos versiones, a dónde va, qué es lo que nos quiere contar también en este libro. Así que vamos a escuchar a Lautaro y Alejandro y ahora seguimos con más programa. Y por supuesto, le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Alejandro Tarruela, aquí arriba del telón. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo viene todo? Bien, Lauti, bien y contento de estar en tu programa y bueno, con la gente de La Plata además, ¿no? Con la que tengo toda una historia. Y hablando de historia, contémosle un poco a la gente sobre tu historia, trayectoria, cómo comenzaste con la escritura, con el periodismo también, porque tenés una carrera de periodismo, entonces quería saber principalmente eso y contémosle a la gente respecto de esto. Bien, bueno, yo empecé muy chico a escribir porque leía de muy, a 5 años, 5 y medio ya leía diarios y todo lo que leía libros y, bueno, justamente en La Plata tengo un premio como lector en la biblioteca del Sarmiento, ahí en la calle 46, como lector a los 8 años, ¿no? Así que, y después el periodismo fue apareciendo. Ya a los 15 empecé a hacer algunas cosas, luego fui avanzando con eso, ya a los 19 yo estaba como periodista rentado trabajando en los medios y a su vez siempre escribiendo. A los 22 había escrito mi primer libro que fue Los Terratenientes, que editó Centro Editor de América Latina, un sello de enorme difusión en la época y que además lo tradujo la Sorbona de París después, ¿no? Eh, Así que en eso estuve en medios en Primera Plana, Revista Análisis, en Panorama, medios de la época, fui secretario de redacción de de Diario Popular, En en Clarín Clarín, también, en Clarín Clarín, también. Nación, exacto. Y después, bueno, ya con un tiempo ya la Radio Rivadavia, empecé muy jovencito en Radio Rivadavia, las radios también. ¿Qué hacías ahí Eh, en Radio Rivadavia? en Radio Rivadavia trabajaba en un programa que tenía el 60% del rating de la radiofonía en la mañana, Club de Barbas, que era de 6 de la mañana, iba de 6 hasta las 7 de la mañana, iba, y que empezaba Héctor Larrea. Después trabajé con Héctor Larrea también. Eh, Tremendo. sí, no, no, sí, y realmente una época de la radio histórica, de enorme repercusión, ¿no? Y así estuve en la revista Humor, soy de los históricos de la revista Humor, que fue muy importante en los años de la dictadura, éramos digamos, la rebelión escrita, ¿no? Después estuve en Canal 9, trabajé, fui subdirector de Radio Excelsior cuando era el Estado, y trabajé para medios del exterior también, para Radio Nacional de Suecia, era corresponsal en Buenos Aires de uno de sus principales programas. Hice coberturas internacionales para Radio Cooperativa de Chile, Lindo como Chile, ¿cómo fue esa experiencia en Chile y allí donde comentabas anteriormente? bueno, ahí hice varias cosas, que trabajé para la Univisión de Miami, televisión que salía para 400 millones de televidentes, ¿no? Era una cosa. Y bien, una experiencia interesante porque es diferente, tanto en radio, los medios, es una cultura bastante diferente a la que nosotros estamos acostumbrados acá particularmente en toda la zona nuestra lindante con el Río de la Plata, ¿no? Así que todo eso te va dando una perspectiva de medios amplia
y a su vez seguía escribiendo, escribo poesía, publicaba libros de poesía. En 2005 salió mi libro de Guardia de Hierro, que lo editó después la Universidad de Milán, hizo una traducción de ese libro, y vinieron los otros libros, digamos, Las historias secretas del peronismo, un trabajo de crónica sobre Chaqueño Palavecino, siguiendo 7 meses por diferentes lugares del país, la historia política de la sociedad rural, una novela policial que es Una lágrima en el polvo, y después Las muertes de Albornoz, que es una historia que digamos, tiene parte que es un relato de guerra de Malvinas, ¿no? Uno de los personajes va a la guerra de Malvinas y hay un relato de guerra ahí. Y fuiste finalista también en unos premios Eh, en esta obra que comentabas. Exactamente, ahí fui finalista porque eran dos finalistas que quedaban, digamos, los galardonados eran dos y yo fui uno de ellos. En un jurado donde estaba José Manuel Caballero Bonal, Premio Cervantes de Literatura en 2012, un gran poeta y escritor. Fue una prueba dura esa, ¿no? Porque era un premio de catedráticos ese, ¿no? Entonces, mi hijo bromeaba, me decía, te van a mandar a buscar, decía. este, por la osadía. Y luego vino Güemes que es del 21, pegado unido al bicentenario de la muerte del general Güemes, y que anda muy bien ese libro. Y sobre eso viene ahora Las dos muertes de Aramburu, el general que nunca fue fusilado. Ahí tocó un punto importante. ¿Hay alguna relación con la muerte, las dos muertes de Aramburu con la muerte de Albornoz? ¿Hay alguna relación? La único que puede haber es que atraviesa los periodos de la dictadura militar, digamos, de momentos políticos de la Argentina, pero después no hay específicamente, no, porque eso es una historia de una familia de Santiago del Estero que viene a Buenos Aires y se ve metida en todo en ese momento político aproximado. Después esto es una novela diferente, está bien que me lo Bien. hayas preguntado, porque es una novela diferente como estructura de escritura, sobre todo, ¿no? Bien, entonces con respecto a esta nueva obra que se desarrolló, que se escribió, Las dos muertes de Aramburu, ¿qué te inspiró a hacerlo y en qué te basaste en esta época histórica tan importante para lo que es la República Argentina? Bueno, mira, la pregunta está muy adecuada, porque en realidad el caso Aramburu surge para mí porque uno en esos años, esto sucedió el 29 de mayo de 1970, y es donde se produce el secuestro que se conoce en la historia como el secuestro de Aramburu. Resulta que en esas militancias que uno tenía de joven, ahí yo tenía 20 años en ese momento, eh, le presto una carpa a un amigo, el amigo se la lleva a un lugar, y el cadáver de Aramburu pasa para ir a Timote. El que llevan el cadáver de Aramburu se lo entregan a Montoneros en un lugar donde estaba mi carpa, y con mi carpa envuelven el cadáver. Yo me enteré de inmediato que el secuestro no era real, sino que lo que estaba ocurriendo es que Aramburu se había muerto en una circunstancia, digamos, por una lipotimia, y entonces el gobierno militar de ese momento creó, con Firmenich, esa historia, la historia del secuestro que no existió. Entonces yo pensé, digo, si yo hago un ensayo, afirmo definitivamente, prefiero trabajar en la ambigüedad de una novela, que me da la posibilidad de trabajar el lenguaje, la información que tengo, porque lo que pasó es que en esos años yo no podía decir eso porque era un secreto de Estado, tenía riesgo de muerte de salir a contar. Ya había aparecido en los diarios eso, ¿no? Porque había habido un allanamiento en ese lugar, y sabían los que tenían que saber que Aramburu no había sido fusilado nunca, sino que había llegado fallecido al lugar donde se dijo que se hizo el fusilamiento. Entonces empecé a juntar material, y durante todo este tiempo junté material, y hace unos 30 años empecé a escribir. Entonces tenía versiones de 600 páginas, de 400, viste, acumulando todo hasta que logré un tenor que es el que está en la novela, y luego con el gran trabajo de edición de Costanza Brunet,
y mi esposa Mercedes Pérez Savi, que autora de La Grasita, un libro de literatura infantil que circula mucho en la provincia de Buenos Aires, en las escuelas, el gobierno ha hecho circular esta novela La Grasita, y bueno, ella es una escritora dentro del plan lector, y entonces ella me ayudó mucho también, y con eso logré un tenor de una edición seria para el libro, y bueno, y ahora está en la calle a consideración del público y de Ex- ustedes los periodistas. Excelente, excelente, y es un lujo, por supuesto, tenerlo. Y también, ¿qué papel importante juega Lisandro en todo esto? Y además también él se planteaba esa pregunta, ¿no? ¿Cómo fue asesinado Aramburu? ¿Qué le sucedió? Contanos un poco eso, Lisandro, ¿qué papel juega en toda Bueno, esta obra? es una suerte de alter ego mío, del cual cuento cosas que sucedieron, digamos, rehago la realidad de ese momento, como se hace en las artes, y luego de eso hay muchas cosas que son ficción, por eso mismo la novela te permite ese doble juego. Y de ese modo yo avancé hasta este tenor de la novela. Entonces, Lisandro es el alter ego relativo, digamos, que me va a permitir jugar dentro de esta historia, y lograr, digamos, contar esto, que es un poco que Aramburu no murió de una lipotimia al momento en que se iba, el día que se preparaba para dar un golpe de Estado. Ese golpe de Estado era un golpe aperturista, iban a pedir la vuelta de Perón, iban a permitir la vuelta de Perón, la reposición de los derechos del peronismo. Eso, ¿qué papel jugó Perón desde Madrid también? Sí, bueno, Perón sabía del episodio e incluso había sido visitado por el general Aramburu, y bueno, y había dicho que vayan adelante. Él no se comprometió con ese movimiento, pero sí esperaba el resultado de lo que iba a suceder ahí. Ahora bien, cuando se sucede la muerte de Aramburu, Perón sabía perfectamente que se caía el gobierno de Onganía, que fue la primera etapa de esa dictadura, y entonces él sabía que incluso hay una versión no, que dicen que Perón dijo: el que viene no es el que va a negociar con nosotros, el que va a negociar es el que viene después. Y así fue. Vino un presidente intermedio, General Livingston, y vino luego Lanusse. Una vez más, Perón, la sabiduría de Perón superó a varios, ¿no? Entonces ahí yo cuento algunas cosas de Perón que voy recogiendo en el camino, y voy revelando a través de la información periodística de la época cómo fue todo, porque me parece, amén de que es una novela, es un trabajo interesante para observar la historia de ese momento. Totalmente, y además también recolecta un montón de personajes históricos como lo de Frondizi. Claro. Entonces, ¿por qué también en esta contraposición o experiencia eh, tomás vos en este relato de lo que fue tu experiencia a lo que es la hora actualmente? O sea, desde tu experiencia, desde tu perspectiva en ese momento histórico, ¿cómo lo viste vos desde tu perspectiva también? Y qué te llevó a escribirla de esta manera con todos estos personajes históricos? Claro. Bueno, ahí lo que una vez que vos tenés digamos, empezás a tener el material, porque no lo escribí con todo el material sabiendo todo, sino que primero recogí mucho material periodístico de diarios de Argentina, del exterior, la causa, que poca gente vio la causa. Me tomé el trabajo, es un volumen de 500, miles de páginas la causa. Bueno, me leí la causa y tomé cosas que hay partes reproducidas en el libro. Entonces fui trabajando eso, y ahí empecé a elaborar la novela, para ver cómo podía ir de todo eso en la novela. El tema del momento político de los personajes iba surgiendo solo a través de esos trabajos, de esos recortes periodísticos de la época. Fíjate vos que, porque ahí en realidad hay un juego muy fuerte de un sector del gobierno militar, que es el que facilita que Aramburu fuera llevado por Firmenich para hacer toda esta historia. Ellos querían un escenario, los militares, ese sector de los militares, porque no eran todos, quería ese escenario de violencia,
a los efectos de impedir la salida democrática, ¿no? Entonces ahí donde yo voy contando todo eso con bastante detalle para iluminar en torno a la época también cómo eran las cosas, ¿no? Excelente, entonces, y por supuesto, nosotros desde aquí, algo que le quieras contar a la gente con respecto a cómo podemos adquirir el libro, la novela, cómo podemos hacer para contactarnos también. ¿Está en físico? Está en físico y está en ebook. Digamos, por un lado están las librerías y por otra parte se puede comprar a través del sitio de la editorial Marea, que es la que editó el libro. En el sitio de la editorial Marea tiene además una cosa que es importante decirlo, tiene un precio muy razonable, es una editorial que hoy en día hay editoriales que ponen libros a precios exorbitantes y yo una de las razones que me interesa trabajar con esta editorial es porque ponen precios razonables. Alguna vez Yo, en una editorial, yo publicaba en Sudamericana y alguna vez me fui a quejar por los precios y me dijeron, es la primera vez en la historia de la editorial que un autor viene a quejarse por los precios. Pero yo dije, no, pero claro, claro. a mí me interesa que me lea la gente, no que la estafen, ¿no? Sí, sí, tal Realmente. cual. Entonces, en Realmente es este así. caso, estoy absolutamente a gusto también por ese detalle. Entonces, te decía que en el sitio de la editorial Marea se puede adquirir hay librerías también, ¿no? Pero el sitio de la editorial Marea se puede adquirir el libro y no, este es el teléfono. Entonces, de ese modo se puede hacer la compra del libro y tenerlo ahí, en casa. Excelente, entonces yo por lo pronto me lo voy a comprar porque quiero saber qué pasa en las dos muertes de Aramburu completamente, del todo específicamente. Me lo voy a comprar en físico porque me gusta tenerlo y leerlo así, así que te agradecemos entonces por esta experiencia, por lo que contaste y por supuesto por esta investigación también, porque con todo lo que se conlleva hacer una historia y una novela de estas características, plasmarlo de esta forma realmente es admirable. Y junto con tu carrera te agradecemos entonces, Alejandro, por haber No, estado aquí en Arriba el Telón. gracias a vos y te cuento que voy a estar en La Plata en una presentación próximamente y también en Ensenada, ciudad donde viví y que amo profundamente también como La Plata, ¿no? Vamos a estar ahí con el libro conversando y muy interesante que las nuevas generaciones, como tu caso, tengan acceso, ya tengo algunas opiniones, cosas, y tenemos ahí en La Plata también conversaciones con grupos que me han llamado para más en forma personal que lo voy a hacer para intercambiar impresiones. Yo lo vi, está excelente, me encanta. Y además de eso, ¿se sabe la fecha? Más o menos. No, todavía no, pero ni bien la Ah, tenga, yo te voy a avisar para dale. que, para que vos la puedas transmitir. Están organizando y va a ser próximamente, seguramente, quizá pasando las vacaciones de invierno, y vamos a estar ahí con mucho gusto una vez más en La Plata. Un lujo, entonces te esperamos, Alejandro, y nos vemos. Nos vemos pronto. Gracias, Lauti, un Adiós. gran abrazo y un saludo para la gente de tu audiencia. Gracias. Excelente lo que nos contaba y ahora sí agradecemos como siempre antes de la primer tanda acá a Look Factory que siempre nos presta este espacio para venir a grabar este hermoso cowork de moda que siempre decimos, si tenés algún taller, si tenés alguna clase, si querés dar algo a conocer, ¿sí? Podés contratar el lugar, lo acomodan y obviamente venís a dar tus clases, taller y todo lo que quieras. Es Look Factory, estamos en calle 38, 12 y 13. Primera tanda y ahora volvemos.